Pues le agradezco mucho al diputado federal César Camacho Quirós por la visita aquí al stand de C7 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hace unos instantes él acaba de dictar una conferencia sobre las perspectivas del federalismo en México. Me llama mucho la atención algunos de los conceptos que estuvo ahí manejando, sobre todo citando al jurista Sergio García Ramírez en cuanto a que el derecho penal debe de ser mínimo. Y en las últimas fechas se ha venido dando una tendencia de crecer mucho las penas, inflarlas para casi todas las conductas a veces, y comentaba usted que no es lo más conveniente en este sentido. Se ha dicho por los especialistas que el derecho penal debe ser la última instancia, de última ratio, se dice echando mano de una expresión latina, que no toda la antisocialidad se debe enfrentar con penas y en consecuencia con cárcel, con privación de libertad o con multas excesivas. Hay muchas formas como se puede poner orden, incluso permitiendo una autoridad que las partes en conflicto se puedan entender de suerte que se repare el daño, que la conducta antisocial no se quede sin castigar si este fuera el caso, pero que eso no genere consecuencias perniciosas peores que aquellas que se provocaron con la conducta antisocial. No obstante, es una especie de tentación frecuente aumentar penas o crear nuevos tipos delictivos, es decir, considerar delitos algunas conductas antisociales. Creo que lo más importante es que haya eficacia en el ejercicio del trabajo de las autoridades, y más que amenazar con subirles la pena, hay que detener, investigar y detener con respeto pleno a sus derechos a los culpables. Hay que llevarlos ante un juez, hay que demostrar que cometieron el delito, hay que respetar sus derechos, decía, y hay que proteger a la víctima. De modo que no es un asunto sencillo, porque lo más complicado es cambiar mentalidades, que siempre es el precedente para cambiar actitudes. Así es. Usted presentaba cifras, fue un discurso muy crítico, autocrítico en este caso, de los alcances de la inseguridad en México. ¿Cómo garantizar en medio de este clima ese equilibrio entre las libertades y entre las garantías y también la justicia, ¿no? Que a veces puede ser complicado cuando hay que endurecer las vigilancias, o en este caso estar con estados que a veces parecen de excepción? Creo que hay 4 aspectos que se tienen que considerar y se tienen que atender con equilibrio. El tema de las policías, cualesquiera que sean la naturaleza de la corporación, el Ministerio Público, que es por disposición constitucional el investigador de delitos, el persecutor de delincuentes, la nueva versión de la que hoy conocemos como la Procuraduría General de la República, que es la Fiscalía, los jueces, es decir, el sistema judicial en su conjunto, y el sistema penitenciario. Creo que tiene que haber equilibrio y fortalecimiento armónico de todos, porque si falla uno de estos 4 eslabones, de todos modos la cadena se va a romper. Y los 3 poderes de la Unión, los 3 poderes en los estados, que más o menos se reproducen incluso en los municipios, también deben tener un diálogo republicano y una distribución de responsabilidades. Me explico. El Poder Legislativo debe expedir leyes modernas que sean producto del consenso de los legisladores, que representamos, por cierto, diversas maneras de ver la sociedad, la vida, diversas expresiones, incluso dogmáticas políticas. Enseguida, los jueces, que son los aplicadores del derecho a casos concretos y son los rectores de un proceso de investigación moderno, y el Ejecutivo, que tiene a su cargo 2 tipos de tareas: las estrictamente vinculadas con el proceso judicial penal, que es la persecución, de los delincuentes y la investigación de los delitos, la aportación de las pruebas por la vía de sus policías o de sus ministerios públicos para demostrar que lo que afirma es cierto, y la administración correcta de un sistema penitenciario que debe de veras ayudar a la reinserción social, y no solamente penitenciarías que lo que hacen es tener en cautiverio personas, porque si no se está pensando en la reinserción
difícilmente habrá éxito en esto. Entonces, entre los poderes debe haber un diálogo permanente para que cada uno haga la parte que le corresponde. Y en el caso de los legisladores, no perder contacto con la gente a la que representamos para tener acierto en las medidas legislativas que vayamos a tomar. En todo este proceso, pues ¿cómo queda inserto el nuevo sistema de justicia penal y qué obstáculos podría usted pues detectar que tienen que irse abatiendo para que pueda tener éxito este sistema que se ha dicho que no deja de ser ajeno a nuestra tradición del derecho romano, que es el que hay en México? ¿Cómo pues ir abatiendo esos posibles obstáculos que podrían surgir? El principal obstáculo es cultural, es conductual, porque mucha gente que tiene años haciendo las cosas de determinado modo parece no tener disposición para aprender reglas nuevas. En consecuencia, las universidades, los colegios de profesionistas, tenemos que hacer la contribución necesaria para que la gente se persuada de la impostergable necesidad de adoptar este nuevo sistema, que por cierto la Constitución le da a los llamados operadores del sistema, jueces, peritos, ministerios públicos, policías, hasta el 18 de junio para su cabal implementación. En consecuencia, hay que tener voluntad, hay que saber cuál es el camino correcto para transitar por él y hay que involucrar a la sociedad. El sistema necesita aliados entre la gente que quiere que haya justicia, pero al mismo tiempo que se cuide a las víctimas, que se repare el daño y que se genere un clima de reconciliación, no solo de fría y categórica aplicación de una sanción. En el renglón legislativo se habla de más de 600 leyes entre estatales y federales. Ahí en la Cámara, particularmente también en el grupo parlamentario que coordinan y con la coordinación también con los demás, articulación con los demás grupos, ¿qué avances tenemos? ¿Cómo estamos muy adelantados y estamos listos para darle el jalón que se requiere a la llamada miscelánea penal, es decir, las reformas y adiciones a diversas leyes, o si hay necesidad, leyes completas, que hagan que el Poder Legislativo cumpla su papel, que es la elaboración de normas llenas de los principios constitucionales, de los valores que la propia Constitución establece, que pugne, por supuesto, que preserve la libertad, pero que respete los derechos de todos. Yo subrayo la necesidad de voltear los ojos a la víctima, a retomar con eficacia la acción penal privada que está establecida en la reforma constitucional y a la que no se le ha dado la importancia que merece. El Ministerio Público históricamente es el dueño, el que tiene el monopolio de la acción penal. Cuando se pensó en que la acción penal privada podría darse como una alternativa, se pensó en principio en delitos de carácter patrimonial cuyo agravio o en donde el agravio que se provoca es a la persona o a algunas personas y no a la sociedad en su conjunto. Creo que esas y muchas otras cuestiones hay que volverlas a tomar. Si se requiere medidas legislativas, hay que adoptarlas para que el Poder Legislativo no sea pretexto o no genere pretexto alguno para la implementación cabal del sistema de justicia penal. Finalmente, comentaba usted 3 principios para este país: resiliencia, sí, reconciliación y reconstrucción. Y restauración. Sí. Creo que la resiliencia es volver las cosas a su estado original, y el estado original debe ser de armonía, de concordia, de paz. Y por supuesto hay que reparar los daños y hay que reconstruir el tejido social. Si lo que queremos es vivir en paz, en armonía, en un clima en donde la justicia no solo sea un asunto de jueces, la justicia tiene que ser asunto de todos los días. Efectivamente, pues le agradezco muchísimo esta charla.